un termómetro de temperatura electoral, ahora lo comentaremos con Narciso, es muy difícil e inconveniente extrapolar porque faltan varios millones de ciudadanos que se han quedado en casa, ¿no? Que por cierto, ayer estuve mirando por barrios y localidades así a vuela pluma y la abstención había sido bastante mayor en los tradicionales feudos de la izquierda, ¿no? Con lo cual creo que ha habido, si no un cierto voto, una cierta abstención de castigo, sí al menos una cierta pereza de la izquierda para votar. Esto no impide que Sánchez tenga un voto de cemento, amplificado o sostenido también a base de comerse a sus aliados, pero lo que yo decía ahora al principio de la mañana, a las 7:30, a las 8:15, es que con esta proporción Sánchez no sería presidente. Eso sí me parece un dato importante, a pesar de que la capacidad del PP para autosabotearse sus expectativas es digna de estudio, pero 4 puntos en esta atmósfera de polarización me parecen un balance bastante aceptable, aunque el relato trompetero se centre en los dos escaños. A mí me parece que efectivamente Cataluña es ahora mismo lo que más le preocupa a Sánchez, porque es lo que le puede terminar de desestabilizar la legislatura, y que, bueno, sin tirar las campanas al vuelo, porque en el fondo todo sigue igual. Sánchez en la Moncloa, Feijóo en la oposición y Begoña, por ahora, imputada. Claro, la pregunta, Paco, es ¿y ahora qué? Bueno, las cosas no siguen exactamente igual. Quiero decir, las cosas han cambiado radicalmente. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, Sánchez ha perdido el intento de indultarse a sí mismo, que es muy importante. Es decir, él pretendía con el que las urnas lo indultaran y a Begoña, Paco. Y claro, a él y Begoña, es que es lo mismo, Ignacio. O sea, que vamos a ver. Begoña y yo somos lo mismo, Ignacio. Por tanto, él quería indultarse, lo mismo que ha hecho con los independentistas y con los golpistas. No lo ha conseguido, ha fracasado en ese intento. Por otro lado, planteó un plebiscito en el que ha perdido frente a Feijóo. Es evidente que él tenía montado ayer, y se quedó a medio montar, el escenario desde el que iba a salir para leer el discurso que terminó leyendo Teresa Rivera, que dijo: el Partido Popular, Feijóo, ha perdido su plebiscito contra toda realidad. Y ese va a ser el intento de Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez está tocado, pero no hundido. Y eso lo hace especialmente peligroso, conociéndole un poco cómo funciona y cómo actúa. Pero es evidente que él ya se ha comido todas las reservas que tenía. Él ha resistido a costa de todos sus socios, a los que ha dejado prácticamente las raspas y los ha puesto de uñas. Es decir, ahora tiene que gestionar esa situación. Es verdad que restar ya es prácticamente la nada. De hecho, pues Yolanda Díaz pues ni quiso dar la cara, como acostumbra prácticamente desde que es vicepresidenta, porque todos sus encuentros electorales los salda con derrotas. Pero es que sus socios nacionalistas otro tanto. Y lo que va a ocurrir, gestionar esa situación en la legislatura, el resto de la legislatura, con esos resultados es muy complicado. Y va a empezar esta tarde en Cataluña con la constitución del Parlamento. ¿Qué Parlamento va a salir de ahí? Y en segundo lugar, ¿se puede formar gobierno? Desde luego yo veo muy difícil que tanto Esquerra como Puigdemont apoyen a ella. Eso yo de verdad lo descarto. ¿Y qué capacidad tiene Sánchez de ir a unas elecciones anticipadas? Parece que no está de llover, es decir, no está para sacar el patrón a ver si acaba con su sequía de votos, ni muchísimo menos. Por tanto, la situación es muy, muy complicada. Es verdad que Sánchez ha aguantado, pero ojo, los que venimos de largo recorrido conocemos que después del caso Juan Guerra, el escándalo que se saldó, en Andalucía el Partido Socialista renovó con una mayoría absoluta, y a partir de ese momento Alfonso Guerra dijo: el pueblo nos ha indultado. Al poco tiempo Alfonso Guerra salía del gobierno y luego vimos un poco todo lo que pasó con esas circunstancias. Por tanto, gestionar todo eso para Sánchez es muy, muy complicado, y su capacidad de maniobra para mantener la legislatura es muy difícil. Por tanto, ayer pasó cosas muy importante. Y con relación al Partido Popular, es verdad que el Partido Popular tiene un miedo cerval a las campañas, que en cuanto se abren las campañas está deseando que se cierren esa misma noche, porque todas las expectativas se las puede dejar por el camino, y tiene una capacidad para tropezar con todas las piedras increíble. Pero es verdad que Feijóo ha marcado distancia. 4 puntos es muchos puntos, comparado además, que son 2,5 puntos más con las elecciones municipales y autonómicas, y es la verdad, como subrayaba él, que es la primera vez en 25 años
que el Partido Popular gana las elecciones. Ahora bien, el Partido Popular, con esa capacidad para dejarse arrebatarse los triunfos por el equipo de opinión sincronizada, ¿va a ser capaz de resistir y de manejar ese triunfo? Pues vamos a verlo. Ya desde ayer algunas televisiones ya hablaban del fracaso del PP, de un empate técnico, y prácticamente pasado mañana repetirán lo mismo, y el propio Sánchez se pondrá a decir, porque Sánchez está vendiendo ahora mismo que ganó las últimas elecciones generales y lo repite en el Congreso de los Diputados. Por tanto, esa es la capacidad por eso, que tiene el Partido Popular. ¿Sabéis cómo va a gestionar Sánchez la recomposición a corto plazo de su bloque de alianzas? Buscando proyectos en los que encuentre complicidad de los socios, especialmente sobre, y cuando digo sobre quiero decir contra, el Poder Judicial. Y quizá contra los medios de comunicación. Narciso Michavila. Bueno, las primeras conclusiones a las que se llega analizando el voto provincia por provincia, la alta abstención, el carácter de circunscripción única y por lo tanto la tendencia de algunos a darse alguna licencia o algún gustazo. ¿Qué conclusiones primeras saca de todo ello? Bueno, lo primero no son las primeras elecciones europeas, sino que son las novenas, con lo cual pues tenemos ya un histórico, podemos ver. Y yo, lo que veo clarísimo con todos los datos que hay, que son más de 17 millones de votos. De hecho, la participación nos sorprendió al alza, porque no hay que compararla con las últimas, que había también urna autonómica y municipal, sino con aquellas donde solo ha habido elecciones europeas. Y ha sido una participación bastante notable. Yo lo de ayer no lo calificaría tanto de una elección como de una auténtica revolución electoral. O sea, las elecciones de ayer nos ayudan a entender qué pasó en julio del año pasado y le dan la razón a Pedro Sánchez cuando en su libro decía que en julio le salvó el miedo a la derecha y lo que él llama ultraderecha en el gobierno. Ese miedo no existe esta vez, y en las elecciones de ayer, por primera vez en unas europeas, no gana la izquierda, pero no solo no es que no gane la izquierda, es que la derecha ha sacado más votos que toda la izquierda y todos los nacionalistas juntos. Si el Partido Socialista ha salvado los muebles es precisamente porque los electores del País Vasco, Navarra y Cataluña, como bien habéis dicho, pues le han reforzado su estrategia, a costa precisamente de que el PSOE se está hundiendo en el resto de los territorios, en la misma línea también de lo que ha ido pasando elección tras elección. Para hacernos una idea, si comparamos con el año 19, la derecha, ahora en 3 marcas, de forma muy especial el Partido Popular, ha conservado 8,5 millones, que es lo que hubo hace 5 años. Los partidos nacionalistas han perdido la mitad de los votos. Pero es que la izquierda, incluida ahí también el Partido Socialista, y en su momento era la marca Podemos, ahora se ha dividido en Podemos y Sumar, ha perdido 3 millones de votos en solo un periodo electoral. Por lo tanto, eso en España. Pero es que en Europa hemos visto el corrimiento que hay ahora mismo hacia posiciones más de derechas, y ya por si fuera poco la revolución electoral, sabíamos que 2024 era el año más electoral de la historia de la humanidad, y los franceses van a ir a las urnas, sabemos también que los británicos, y yo después del resultado de ayer no descarto que en España nos vayamos a elecciones generales en el 2024. Y no porque le salgan las cuentas a Pedro Sánchez, que no le salen ni muchísimo menos, sino porque Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo, ni mucho menos, de darle la presidencia de la Generalitat catalana a los nacionalistas, porque donde consigue aguantar es precisamente en Cataluña, el Partido Socialista, pero también le ha puesto en una situación de mucha debilidad en su negociación con el resto de los partidos de sus socios. Con lo cual, todo es posible. Repetición de elecciones en Cataluña es posible, y que eso lleve aparejada repetición en generales, tampoco lo descartemos. Caramba, ¿tú crees que de haberse planteado esto como un plebiscito, lo ha perdido Sánchez, pero no lo ha ganado del todo Feijóo, o al revés? Es que yo creo que los dos, tanto Sánchez como Feijóo, lo han planteado como un plebiscito, y de hecho no se ha votado en clave europea, y ha sido un poco como, en el caso de Pedro Sánchez, porque lleva desde julio diciéndolo, ¿no? Con una sensación de ese alumno que no ha aprobado
que realmente no ganó las elecciones en julio, pero bueno, que hicieron la vista gorda y entonces le dejaron pasar de curso. Y tomó estas elecciones como el alumno que, bueno, le han aprobado y pide revisión de examen, dice, mira, me faltó 1,5 puntos para ganarle a Feijóo, ¿no? Por lo tanto, vamos de nuevo a ver si el profesor, ¿no?, me revisa el examen y consigo aprobar y realmente ganar y justificar que si estoy en la Moncloa no es post Puigdemont, sino que estoy en la Moncloa porque los electores me han votado. Bueno, pues en este caso los profesores, que han sido más de 17 millones de profesores en toda España, como he dicho antes, los profesores catalanes le han dicho, y vascos le han dicho al alumno Pedro Sánchez, le han dicho, mira, la pregunta de la amnistía te la damos por buena. Incluso la pregunta de la corrupción, bueno, hacemos la vista gorda. A cambio, los alumnos del resto de España le han dicho, la pregunta de la amnistía, lo siento, pero no te la podemos aprobar. Y la de la corrupción no te la podemos aprobar. Y la de la gestión no te la podemos aprobar. Y eso es precisamente lo que ha hecho que Pedro Sánchez esté a más de 700.000 votos ahora de Feijóo. Por lo tanto, si lo planteo como un plebiscito, como una revisión de examen, pues ha sido como el mal alumno que ha ido a que revisaran el examen y en lugar de aprobar le han suspendido más todavía. Hoy Pedro Sánchez está en una situación muchísimo más débil que ayer a estas horas. ¿Alguna pregunta que hacerle a Narciso? Yo tengo una. Primero, tiene que ver, hombre, con lo que pueda pasar a partir de ahora. Va a influir más el escenario catalán, sí, que estas elecciones, se va a dejar de hablar de estas elecciones pronto. Y segunda, ¿qué hacemos con el CIS? El CIS daba vencedor al PSOE por 5 puntos. Sí, bueno, lo mejor que podemos hacer ya llegado a este punto es decir que Tezanos ha acertado, que lo hace todo fantástico, que a su partido le va de maravilla y que hace unas campañas fantásticas. Y lo digo porque es que cada vez que Tezanos falla, y solo acertó una vez, con nuestros impuestos se gasta una pasta enorme en luego encargar encuestas a otras y decir que es que todo el mundo hace encuestas espejo, o saca unos libros por ahí de estos que pagamos todos que son infumables. A ver, es que la ficha técnica de la última encuesta tenía 120 páginas de ficha técnica y de metodología. Entonces vamos a decir que ha acertado para que, por favor, oye, ya que se ha dilapidado nuestros impuestos y se ha fundido el CIS y su prestigio, por lo menos esta vez no se gaste más dinero, ¿no? Sí puedo decir, y aprovecho para agradecerle a los 1.000 votantes españoles que nos respondieron a la encuesta de ABC, que cuando tú respetas la estadística, con 1.000 entrevistas en circunscripción única, si fallas es que eres muy malo. Y en este caso, lo haces a propósito para inducir. Efectivamente. Y si estás fallando sistemáticamente y te estás yendo... Ya en el 2018, cuando nombran a Tezanos, yo dije, a ver, ya en sus encuestas de la revista Temas, desde que él está en el equipo de Pedro Sánchez, antes no, o sea, cuando no trabajaba en el equipo de Pedro Sánchez, sus encuestas iban en la media de todos y acertaba y tal. En cuanto entró en el equipo de Pedro Sánchez, yo ya lo dije en la primera entrevista con el diario El Confidencial, dije, el efecto Tezanos son siempre 8 puntos a favor de su partido. A veces es en contra del PP, que es la mayoría de las veces, pero cuando se trata de Cataluña, a quien castiga no es al Partido Popular, es a Junts. Bueno, el señor Tezanos el año pasado fue el único instituto que le daba a su partido mayoría absoluta con Sumar. Lo bueno del asunto es que todavía pues sus portavoces dicen que es que le mantienen ahí porque es el sociólogo que acierta. Los gallegos recuerdan que anticipó un vuelco en Galicia. Los vascos recuerdan que dijo que Bildu iba a ser el partido más votado. Los catalanes recuerdan que hundió a Junts porque era lo que le interesaba. Y ahora ya todos los españoles recuerdan que le daba a su partido 5 puntos por encima del Partido Popular, cuando al final han sido 4 puntos por debajo del Partido Popular. Pero dicho esto, de verdad, Tezanos, enhorabuena, has acertado, no revises nada, déjalo así, que no queremos seguir viviendo la magia de nuestros impuestos. Lo que pasa es que el problema de Tezanos, a mi juicio, es un problema más bien de la justicia de los periodistas.
de la justicia, porque es evidente que estamos ante un aparente caso de malversación de fondos públicos. Es decir, la credibilidad de Tezanos está por los suelos. Es más, el propio Partido Socialista, que estaba beneficiado por las encuestas de Tezanos, hablaba de remontada cuando Tezanos le daba 5 puntos de ventaja. O sea, por tanto, ni se la creían ni ellos mismos. Por tanto, y luego los periodistas, porque estamos en torno a los datos que facilita Tezanos, sabiendo que es una manipulación. Tezanos no es que sea malo técnicamente, es malo de condición, porque busca un fin y por tanto, yo insisto, es una cuestión de la justicia, que creo que si en un caso a un primer ministro austríaco le costó el puesto la manipulación de unas encuestas... De una encuesta privada en un medio privado. De una encuesta privada en un medio privado, el uso de los medios públicos de esta forma tan fraudulenta, yo creo que merecería esa atención. Pero a mí una cosa que sí me gustaría preguntarte es, hablamos de, que la lectura que, digamos, se ha votado de forma, digamos, doméstica, es decir, con asuntos nacionales en España. Pero bueno, Europa ya debería ser también un asunto doméstico de todos nosotros. Pero yo creo que eso ha ocurrido, a mi juicio, en gran parte de Europa, y ahí estamos lo que ha ocurrido en Francia, que obliga a Macron pues a intentar blindarse frente al éxito de Le Pen con esas elecciones disolviendo la Asamblea, o lo que ha ocurrido en Bélgica, o lo que ha ocurrido en otros países. Por tanto, yo creo que al final es verdad que la gente vota por los asuntos internos, refrendando o censurando a los gobiernos de turno, salvo un aspecto que sí aparecen grupos que sí están clarísimamente en contra de los efectos que puede tener la aplicación tanto de la Agenda 2030 como la política de inmigración, que son pequeños grupúsculos que van apareciendo, algunos de ellos, como en el caso de España, pues el grupo de Alvise. Me gustaría saber un poco esa lectura y que, si le das continuidad a estos pequeños grupos, que son un poco de grupos gamberros, como en su momento fue Ruiz Mateos cuando se presentó a las elecciones europeas. Yo diferenciaría, ahí en grupo gamberrete pondría evidentemente a la formación Alvise, ya venía apuntando desde la primera encuesta, al final han sido 800.000 votos, y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. De hecho, la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones. Muy diferente a lo que es Vox. Vox realmente ya ha tenido entrada y tiene presencia institucional en muchísimos sitios, y Vox además va a estar en un grupo político europeo que va a tener mucho que decidir. De los 720 eurodiputados, ahora mismo lo que sí sabemos es que con la bajada de los verdes, de la izquierda, y luego, a pesar de aumentar la Cámara, y curiosamente los socialdemócratas que están al alza en el Reino Unido, como se han ido fuera, pues ahora no tienen nada que influir dentro de Europa. Pues realmente la izquierda va a tener muy complicado poder aprobar cualquier tipo de ley sin ponerse de acuerdo con alguno de los grupos de la derecha. Y ojo, porque pensamos que Europa no influye, pero en un gobierno como el nuestro, que es incapaz de aprobar presupuestos o de aprobar ley de vivienda, etcétera, la mayoría de las leyes que se aprueban en España son transposición de Europa. Por lo tanto, lo que esté pasando en Bruselas nos va a afectar muchísimo a nosotros y vamos hacia un escenario mucho más a la derecha del que hemos venido viviendo. María Esther. Sí, a mí me gustaría saber sobre el perfil del votante del Partido Socialista. Yo decía al principio, se ha fagocitado a su izquierda, sí. Pero me llama poderosamente la atención que sea un voto tan fiel, en fin, llegar hasta un 30% siendo unas elecciones europeas, y si eso, los que están votando en este momento al Partido Socialista, entendido como un Partido Socialista que está más a la izquierda y que se está llevando los votos de la izquierda, tienen ese voto como un cheque en blanco, porque esa es la sensación que da. No, a ver, el Partido Socialista es mucho partido, ¿eh? Es decir, tiene muchos años de historia, tiene mucha implantación territorial, tiene muchísimos militantes. La prueba es que ayer tenía apoderados interventores en prácticamente toda España. Solo hay dos partidos en España. Bueno, el Partido Popular tenía muchísimo más, por eso es una maquinaria enorme, ¿no?, electoral.
Y los dos además van a decidir mucho en Europa, ¿eh? Es decir, el Partido Socialista Español no se ha hundido como se ha podido hundir el Partido Socialdemócrata Alemán, que es que, vamos, ha quedado tercero. Scholz está también contra las cuerdas. Y sin embargo, el Partido Socialista Español dentro de su grupo va a tener mucho que decir. Más aún el Partido Popular. Me decías, Esther, el perfil del Partido Socialista es votante más mayor. Cuando los partidos van hacia abajo se queda con los votantes más tradicionales que, bueno, puede que no les gusten cosas que estén pasando, pero se las perdonan por el histórico. Pero sobre todo es la estrategia del muro de Sánchez, lo que está haciendo es que no para de crecer hacia su izquierda, de ahí que Podemos y Sumar se esté desapareciendo en la mayoría de las instituciones, incluso también el Parlamento Europeo se queda en mínimos, a costa de estar cediéndole todo el centro al Partido Popular. Es que si no, no se explica que la derecha haya ganado por primera vez a la izquierda y a los nacionalistas juntos. Entonces, esa estrategia de Sánchez le puede servir para mantenerse día a día, pero si siguen esta estrategia, y lo va a tener complicado poder mantenerla mucho en el tiempo, el Partido Socialista va a tener serios problemas para poder llegar a alianzas con nadie, porque es que todos sus socios no paran de bajar. Ignacio, para acabar. Sí, bueno, yo aparte de que sobre lo que decía antes Rosell del tratamiento informativo en los medios de las encuestas de Tesanos, hace tiempo que vengo postulando que esas encuestas tenemos que publicarlas en la sección de horóscopo, porque le estamos dando tratamiento informativo de encuesta seria, de encuesta profesional, y creo que esto, aunque luego en la opinión digamos otra cosa, pero creo que esto contribuye a la confusión. Para Narciso, ya sé que lo que te voy a proponer no es muy científico, porque sobre todo por la altísima abstención. Pero ¿has hecho algún cálculo o tienes alguna idea aproximada de una extrapolación de este resultado en escaños por provincias? A ver, todavía no lo hemos hecho porque hay que ver provincia a provincia, pero con esos apoyos, evidentemente, o sea, si ya en circunscripción única, si fuera un sistema francés, circunscripción única, claramente Feijóo sería presidente del gobierno, y es verdad que no se vota igual. Cuando ya empiezas a partirlo en 52 trocitos y por lo tanto la ley Don actúa, como he dicho 1000 veces, como una guillotina con los pequeños y dispara a los grandes, este resultado claramente le da una mayoría muy abrumadora a la derecha. Por eso digo que... ¿PP de 150 para arriba, quizá? O sea, en el caso del PP habría que verlo, pero lo que sí es evidente... Vamos a recordar, como he dicho, esto ha sido como una revisión del examen de julio del año pasado. Sánchez es presidente por 4 escaños en 4 provincias concretas, cuando se quedó a 1,5 puntos del Partido Popular. Ahora que se ha quedado a 4, pero es que encima, o sea, si lo medimos en términos de bloques, es que la derecha está en el 51% del voto, que es una barbaridad, cuando se quedó en el 44% en julio del año pasado. Pero la izquierda se ha abstenido más que la derecha, quizá. Sí, se ha abstenido más y se habría abstenido más, igual que en julio, igual que ha ido pasando en todos los ciclos electorales, si no fuera por el miedo que tuvieron precisamente a un gobierno que aplicara en Cataluña un 155, que para ese elector pues fuera una reversión de derechos sociales, etcétera, etcétera. En este caso no han visto ese miedo y entonces han dicho, pues estos candidatos de izquierda no se ganan mi confianza y no la tienen, y se han quedado en casa. Ahora nos damos una vuelta por Europa para ver qué Europa dejan los resultados de ayer, pero qué interesante escuchar al presidente GAT3, a Narciso Michavila, cada vez que aparece por este estudio. Querido Narciso, un fuerte abrazo y nuestra gratitud. Muchas gracias, buenos días y buen lunes a todos. Ahora hablamos de la Mutua. Hay que ver, que todo sube, ¿eh? El pan, los frescos y hasta los refrescos. Casi todo sube. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento.